Neuropatía periférica. Es un tema recurrente, es un tema que mucha gente nos ha preguntado en los distintos chats, en las distintas plataformas digitales, pues ¿cuál sería la alternativa cuando una persona cursa con esta condición? Y es una condición muy particular porque es una condición que provoca mucho dolor y generalmente las personas nos dicen por ahí no aguanto el dolor y por ello hoy quisimos preparar este tema sencillo que se llama neuropatía periférica. Como siempre, cabe mencionar que la presente es una charla 100% educativa, su contenido es accesible, publicaciones, libros, internet, otros medios de alcance público y con ello no queremos en ningún momento diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades o condiciones exclusivas del arte y ejercicio de la medicina. Es una charla para la fuerza de ventas de la compañía Vital Health. Así que, bueno, vamos a ver el mapa del día de hoy. Vamos a conocer qué es la neuropatía periférica, de qué manera nos damos cuenta que una persona tiene neuropatía periférica. Después, ¿qué recomendaciones podemos nosotros hacer para aminorar esas molestias? Posteriormente, ¿qué tratamiento dan los clínicos? Porque la medicina clínica tiene muchas vertientes en la cuestión de tratamientos, pero lo más importante es que usted sepa que hay una alternativa naturopática, herbolaria con nanotecnología, Vital Health, en forma de cápsulas llamadas adaptógenos que tienen una función muy importante para poder ayudar a este y a otras condiciones. Así que bueno, ¿qué dice Stefan Zweig? Stefan Zweig es un escritor austriaco del siglo pasado, ¿verdad? Él hizo un libro muy famoso, se llama El genio tenebroso de José Fouché. Quien le guste la ciencia política, pues seguramente que conocerá a Stefan Zweig. Y él dice que toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar pues se inclina a no moverse, ¿verdad? Estar quieto y a ni siquiera volver la mirada atrás. Pero cuando nosotros tenemos dolor, nuestra vida no es igual. Nosotros estamos siempre intranquilos, estamos molestos, y por eso es que quise hoy presentarles esta alternativa. ¿Qué es la neuropatía periférica? Se conoce como polineuropatía, polineuritis, y es una enfermedad marcada por una función alterada de los nervios periféricos. Usted sabe, nosotros tenemos sistema nervioso central, que es el cerebro y sus estructuras anatómicas adyacentes, y posteriormente el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que recorren nuestro cuerpo, como cables, ¿verdad? Entonces nos referimos a esos nervios angustiados, dañados, enfermos, moribundos, que se encuentran en cada rincón de nuestra anatomía, pero que tienen una particularidad. Muy generalmente se encuentran cerca de la piel, por encima. Entonces, a veces, cuando tenemos neuropatía, polineuropatía, pues el mismo roce de la prenda, el mismo estarse apoyando con algo, genera un tremendo dolor. Así que bueno, vamos a ver los tipos de neuropatía. Hay neuropatía periférica sensorial, donde hay daño a los nervios periféricos que transmiten mensajes de tacto, de temperatura, de dolor, de vibración, de presión y otro tipo de sensaciones similares hacia el cerebro. Entonces es una neuropatía sensorial de sensibilidad. Luego tenemos neuropatías periféricas motoras. Hay daño a las estructuras nerviosas que controlan los músculos y los movimientos, ¿verdad? No podemos levantar objetos, se nos caen los objetos de las manos, tenemos problemas con la marcha, ¿no? Hay una neuropatía periférica autónoma donde están dañados los nervios que controlan los procesos corporales involuntarios. Eso es gravísimo porque está la respiración, la digestión, la presión arterial y pues
por ejemplo, la vejiga, ¿verdad? En su caso también el recto, entonces pudiera haber incontinencia, podría haber desajustes importantes en la tensión arterial, podría haber diferentes tipos de respiración, como la respiración Cheyne-Stokes o otro tipo de respiraciones, de alteraciones respiratorias, y eso pues invariablemente la persona corre un gran peligro. Y luego hay algo que se llama mononeuropatía periférica, donde hay el daño solamente a un solo tipo de nervio. Por ejemplo, en el caso de el túnel del carpo, las secretarias o las personas que están continuamente, los oficinistas, los analistas, las personas que están todo el tiempo con la computadora, las personas de los call centers y todo que están tomando nota, el hecho de tener la muñeca en esa posición hace que en el carpo, el túnel carpiano que está aquí, pues tenga un daño muy importante a la estructura nerviosa. Hay cirugías de túnel del carpo, etcétera, etcétera. Entonces esa sería una mononeuropatía periférica. Ahora, ¿qué las causa? ¿Cuál es el factor causante, perdón, y el factor de riesgo de la polineuropatía? Bueno, hay alteraciones metabólicas y ahí se alteran los químicos del cuerpo. Esto es muy importante que usted lo considere, porque una gran parte de las enfermedades del metabolismo dañan los nervios. Luego hay cuestiones mecánicas, por ejemplo, personas que utilizan demasiada compresión en ciertos accesorios de su vestir, o en una posición de trabajo tienen demasiada presión sobre una parte del cuerpo y entonces eso ocasiona daño en los nervios periféricos. También, como en la gran mayoría de los padecimientos, hay un factor genético, es en menor grado, pero existe. Y entre las cuestiones metabólicas y de origen químico, pues tenemos en primer lugar la diabetes, que es la primera causa de daño al sistema nervioso periférico, las quimioterapias o el exceso de fármacos, los químicos, con las personas que trabajan con químicos o solventes pueden tener un grado de neuropatía importante, y toxinas industriales. Y desde luego, pues el alcohol, ¿no? Las personas que tienen este hábito que se convierte en una enfermedad, pues van a tener un deterioro muy importante del sistema nervioso central y periférico. Entonces, de una u otra manera, van afectándose las estructuras nerviosas de todo el cuerpo. Pero hay una clave. Yo quiero que usted la analice bien, que vea estas dos imágenes y tenga presente una cosa muy importante. Y aquí está el texto en inglés. El decremento en el flujo sanguíneo va a resultar en una disminución de la oxigenación, pero sobre todo del aporte nutricio de esa sangre oxigenada cargada de vitaminas y minerales para nutrir esos nervios periféricos. Y entonces, pues va a acontecer que va a haber una muerte celular de estos nervios periféricos. Esto se conoce también como isquemia, una reducción del flujo sanguíneo. Y es la principal condición que se encuentra en los pacientes con neuropatía. Entonces, este ejemplo que está aquí del lado derecho, esta imagen que usted la tiene en su pantalla del lado derecho, puede usted ir al celular, a su dispositivo, su tableta, o darle zoom con su computadora, si está usted en su ordenador, y vea detenidamente esa imagen. Cuando nosotros tenemos una fibra nerviosa bien estructurada, y cuando hablo de bien estructurada, quiere decir que eso que se ve como un rollo alrededor del nervio es una cubierta de grasa que se llama mielina. Se llaman vainas de mielina. Y entonces hay padecimientos muy relacionados a la cuestión de la polineuropatía, pero otras condiciones nosológicas, es decir, otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la esclerosis, que causa una disminución o pérdida de esa vaina de mielina, que está formada de colesterol
de ácidos grasos, de fosfolípidos y de, pues de manera muy importante, en términos generales, de grasa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues imagínense nada más, nosotros tenemos que consumir omega 3 para poder volver a reforzar ese envoltorio que está ahí. Pero juega un papel muy importante el flujo sanguíneo. Entonces, cuando nosotros tenemos unos vasos sanguíneos enfermos, van a ocasionar que la fibra nerviosa pierda su aporte nutricio y se muera. Ahí le estoy dando dos condiciones muy importantes que usted puede ayudar a una persona con esa condición con productos de la compañía Vital Health que vamos a ver un momento más. Luego está la imagen del lado izquierdo, usted la puede ver ahí, dice una reducción del flujo sanguíneo. Sin más ni más, lo que hay es un daño en la estructura de la fibra nerviosa. ¿Por qué? Pues, bueno, porque lo acabamos de ver ahí a detalle del lado derecho. Entonces, esa es la clave de todo esto. Entonces, espero que usted le tome sentido. Ahora, vamos a ver la epidemiología. Usted sabe que cada vez que hablamos nosotros, hablamos de cifras, porque lo que no se mide, pues no se puede evaluar. En Estados Unidos, 20 millones de personas están afectadas por esta condición, una de cada 17 personas. Y en México, 70% de los adultos mayores, lo cual es muy grave, sufre algún tipo de neuropatía. Yo acabo de estar hace unos días con mi madre, sufre un tipo de neuropatía. Ya le han operado el túnel del carpo, ya le han operado el manguito rotador en el hombro, ya le han operado el plexo braquial. Y por más cirugías que lleva, no se recupera, es una mujer octogenaria. Entonces ahí confirmo la estadística, 70% de los adultos mayores sufren algún tipo de neuropatía. Y 60 a 78% de las personas con diabetes mellitus presentan síntomas. Así que bueno, pues esto evidentemente nos lleva a tratar de sacar el porcentaje de la afectación a los nervios. Entonces, 41% de estos pacientes tienen afectación en ramas nerviosas profundas, es decir, nervios que van al interior de, muy pegados al hueso, van en el interior de los tejidos, 14% en ramas superficiales, y de estos 24% tienen una neuropatía leve, pero 58% tienen neuropatía severa. Entonces, ¿qué nos dicen las cifras? Personas de la tercera edad, las más afectadas. Personas que tienen alguna condición metabólica como la diabetes, mucho más afectados, y de ellos 58% tienen afectaciones severas. Entonces, usted que es distribuidora, usted que es distribuidor de la compañía Vital Health, muy seguramente se va a encontrar con personas que van a tener esta condición y que le van a decir, Marichuy, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque ahorita vi que salió un mensajito ahí de Marichuy, por eso la menciono. Saludos hasta el Estado de México. Bueno, pues le van a decir, ¿qué hago? Entonces usted tiene que tomar una decisión. Pero para eso nosotros tenemos que saber qué es esa condición. Entonces, sin el ánimo de jugar al doctor, sino simple y sencillamente tratando de entender lo que las personas tienen, pues hay que preguntar. Y las personas generalmente van a referir alfileres y agujas en alguna parte del cuerpo. Es decir, siento como que me pinchan, siento como que me atraviesa una aguja, principalmente en las manos, principalmente en los pies. Hay entumecimiento y hormigueo. Hay disminución de la capacidad de sentir dolor, es decir, usted le da un pellizco y no siente mucho. Hay cambio de temperaturas, generalmente las manos están muy frías. Hay un dolor ardiente o agudo, se sienten como que le arde la planta de los pies o le pica, le come. Hay aumento en algunos casos de la sensibilidad al dolor. Por ejemplo, un raspón así, ¡ay, no me toques! ¿Por qué? Porque está hipersensible la zona. Y en casos más graves hay dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación causada precisamente pues, por un daño en la estructura nerviosa, ¿no? Entonces, muchas veces en la clínica
Los médicos, pues tomamos una agujita, picamos, tomamos un hielo para ver si la persona tiene sensibilidad o no, o ponemos una fuente de calor, compramos una lámpara, o pasamos un cepillo, una pluma, y entonces ahí se van viendo los distintos grados de alteraciones en las fibras nerviosas. Obviamente esto pertenece a la clínica, simple y sencillamente para que usted de alguna u otra manera tenga una referencia a lo que las personas tienen. Ahora, hay una neuropatía periférica motora también, y esa es todavía más grave, porque la que acabamos de ver ahorita es sensitiva, es la sensación, pero aquí hay debilidad. Entonces, por ejemplo, se le caen las cosas, hay espasmos musculares, se pone muy tenso en una mano, en una pie, los músculos empiezan a perder fuerza, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento. La persona puede sentirse hinchada o enferma, puede haber taquicardia, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, la gente siente que se le sale el corazón de pronto, la presión arterial puede bajar y entonces el sujeto puede sentirse mareado, se llama hipotensión ortostática, cuando de pronto se pone de pie y se siente perturbado, mareado, y cambia cuando está acostado o en reposo, ¿no? Ahí se siente bien, no tiene nada, pero el momento en que se incorpora, en ese momento viene el bajón de presión, entonces se llama hipotensión ortostática, puede tener un componente muy importante en lo que tiene que ver con el sistema nervioso periférico. Puede ser que sude demasiado o que no sude, que tenga problemas para poder vaciar la vejiga. Entonces está orinando la persona y de pronto pues quiere seguir orinando, pero no sale la orina o sale con mucha dificultad. Puede haber disfunción sexual, principalmente en los varones, disfunción eréctil. Puede haber dolor o sensibilidad anormal en piernas y pies. Puede haber debilidad o parálisis en algún lado de la cara. Puede haber visión doble. Puede perder el enfoque de la visión, o sea, ver desenfocado, ver como medio borroso, como cuando estamos ajustando el lente de una cámara, o puede haber dolor detrás de los ojos o en alguna parte de los ojos. Esa es una neuropatía periférica motora. Ahora, ¿qué recomendaciones puede haber para estos casos? Desde luego que de manera muy importante la fisioterapia o el poder contar con un especialista en terapia física y rehabilitación que le ayude a mejorar el movimiento, a trabajar cuestiones de la sensibilidad, de esta coordinación motora, pero principalmente, como está dirigido a las personas que sufren diabetes, que tienen esta neuropatía diabética, pues tenemos primero que revisar la cuestión de los pies, porque hay una condición que yo creo que después alguno de mis compañeros va a tocar, le vamos a pedir que prepare el tema de pie diabético, pero por ejemplo, las personas que tienen callosidades, que tienen deformaciones en los huesos de los pies, los llamados juanetes o ampollas o cortes, etcétera, deben de ser sumamente cuidadosos porque precisamente la neuropatía periférica, pues al dañar la sensibilidad, la persona no se da cuenta que tiene alguna lesión y es cuando empiezan las infecciones y que bueno, luego viene la condición esta de pie diabético, ¿verdad? Ahora, puede haber el uso de compresas frías y calientes. Hay personas que tienen esta neuropatía, por ejemplo, en la planta del pie y entonces al ponerse una bolsa fría sienten alivio. Otras personas con, por ejemplo, problemas del plexo braquial, hay que colocar una compresa caliente, un colchón de agua caliente para que aminore el dolor. Desde luego que la actividad física regular, actividad sencilla de caminar 3 veces por semana, mejora la fuerza muscular y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Cuando tenemos el hábito del alcohol y el tabaco, pues no quiero decir con esto que si usted toma una copa diaria esté mal. La Asociación de Cardiólogos de México recomienda incluso una copa de vino todos los días. Pero cuando el hábito y la enfermedad del alcoholismo están presentes, así como el hábito tabáquico,
es cuando vienen problemas en la cuestión de la circulación. Y como vimos en las láminas anteriores, el flujo sanguíneo es la causa principal del daño a las estructuras nerviosas. Y luego el no controlar nuestros niveles de azúcar. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a controlar cuando tenemos la enfermedad de la diabetes, ¿verdad? Cuando no la tenemos, pues entonces tomemos otras medidas como la alimentación saludable, como el ejercicio, como el reposo, pero si tenemos alguna condición como esclerosis, como diabetes, bueno, tenemos que atender las causas subyacentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué dicen los clínicos? ¿Cuál es el tratamiento médico que se da en esa condición? Bueno, pues primero el tratar la enfermedad que está ocasionando la polineuropatía. Por ejemplo, la diabetes. Vamos a poner un ejemplo. En este caso, la diabetes, dan un tratamiento farmacológico, usted ya se lo sabe, lo hemos comentado aquí en otra charla de salud, hipoglucemiantes, insulina, etcétera, ¿no? Pero de manera muy importante, las recomendaciones son la cuestión de la promoción de hábitos saludables, que incluye la alimentación y la práctica de actividad física. Desde luego, como mencioné, la fisioterapia, ahí hay, por ejemplo, cuestiones de ortesis, de vendajes, de compresiones, etcétera, de estimulación eléctrica, de entrenamiento funcional, de regulación de la temperatura o terapia o fisioterapia con cambios de temperatura. Pero de manera muy importante, todo médico clínico va a dar fármacos. Y los fármacos son, en ese orden, cuando se dan en esta condición, antidepresivos, como la amitriptilina, anticonvulsivantes, como la gabapentina o la pregabalina, que son anticonvulsivantes, pero tienen una función para la regulación de las sensaciones de dolor neuropático. Y fíjese que nosotros tenemos extraordinarias alternativas como la hierba tumbabaquero, como la pasiflora, la valeriana, que pueden cumplir de manera muy importante una función muy parecida o incluso mejor, porque no tienen efectos secundarios, que la administración de fármacos clínicos. Y en el peor de los casos, como le he platicado con el caso de mi madre, pues hay cirugías, ¿verdad? Y las cirugías van y vienen y van y vienen porque pues por más cirugías que hay, los pacientes pueden tener una disminución del dolor, pero generalmente nunca mejoran. Entonces, ese es el tratamiento que los clínicos dan. Obviamente eso lleva costo, lleva desgaste, lleva efectos secundarios, una serie de condiciones que usted ya conoce. Nosotros tenemos una propuesta con adaptógenos. Si usted está aquí por primera vez, debe saber que un adaptógeno es un ingrediente nutracéutico. Un nutracéutico es un ingrediente que tiene una función terapéutica, que viene en una matriz no alimentaria, y un adaptógeno es precisamente un nutracéutico que se adapta a las condiciones funcionales del organismo. Así que bueno, este es nuestro pool de tratamiento para esta condición. Tenemos por un lado nuestro activador celular, maravilloso, usted lo conoce. Y si usted está aquí por primera vez, ¿dónde está mi teléfono? Tome su teléfono, mándele un texto a la persona que le invitó y dile, oye, me interesa conocer esto, porque a lo mejor usted lo padece, entonces, o un familiar suyo, entonces de inmediato tiene que preguntar las bondades y beneficios de nuestro glutatión, que no es un precursor, sino ya tiene esta combinación de 3 aminoácidos lista para ser absorbida por la vía digestiva sin detrimento de esa fusión de ingredientes. Tenemos nuestro maravilloso Vitadol, que tiene ingredientes como el metilsulfonilmetano, la zarzaparrilla, etcétera, que lo que van a hacer es provocar una disminución, un proceso de desinflamación, pero disminución del dolor. Luego, Curcumax, dice nuestro CEO y fundador, doctor Tony Rodríguez, que es Max que la cúrcuma, o sea, es más que la cúrcuma porque tiene selenio, tiene metilsulfonilmetano, tiene cúrcuma, que tiene increíbles funciones como regenerador celular, como antiinflamatorio. Nuestra fórmula Bicolagen,
que quiero decirle que es nada más el nombre, porque mucha gente me dice, oh, bueno, pues es que yo compro colágeno por barriles. No, lo va a orinar. Eso no sirve. Usted tiene que tener una fórmula que efectivamente sea absorbida por su cuerpo, que tenga los cofactores necesarios para que ese colágeno se pueda absorber. Pero esta fórmula no solamente tiene colágeno, tiene noni, tiene lisina, que es reparador de tejidos, ¿verdad? El noni tiene propiedades inmunológicas, propiedades antioxidantes, desintoxicantes. Tenemos luego nuestro binitro y vasculax. ¿Por qué tenemos binitro y vasculax? Porque esta combinación de ingredientes van a favorecer el flujo sanguíneo y la buena condición de los vasos que irrigan los nervios. Y como vimos al inicio de la plática, pues es fundamental esta condición para que los nervios estén saludables. Y luego, ¿cuál es la alternativa que los doctores clínicos dan? Antidepresivos, anticonvulsivantes. Usted revise los efectos de la hierba tumbabaquero que viene en Vitalite y verá los efectos anticonvulsivantes que tiene. Entonces, todo ello en combinación, porque Vitadol es un potente medicamento antiálgico, es decir, ayuda a disminuir el dolor. Usted no tiene que andarle pagando a las clínicas del dolor que lo van a infiltrar con cortisona, porque lo único que van a hacer esas personas es dañar más sus nervios. Usted sabe a qué me refiero. Entonces, haga esa combinación, pruebe los efectos de la naturopatía y posteriormente la joya para ese tratamiento es el Biomega 3, esta combinación de ingredientes de omega 3. El omega 3 es poderosísimo, es antiinflamatorio, bloquea la cascada de la inflamación, la vía del ácido araquidónico, tiene además astaxantina, que es un tremendo antioxidante, tiene tocotrienoles, no tocoferoles, sino tocotrienoles, que es otro antioxidante que se diluye en materia grasa, que va a llegar a donde las células lo necesitan. Entonces, si combinamos con nuestro neurocafé, que tiene ganoderma, ginseng, ácido fúlvico, probióticos, entonces, bueno, vamos a trabajar desde la microbiota, vamos a mejorar el flujo sanguíneo, vamos a provocar un estado en el que sube el sistema inmune. Tiene ginseng, que es activador celular, que también promueve el flujo sanguíneo. Así que bueno, imagínense con Neurocafé, Vasculax y Vinitro, estamos trabajando la parte muy importante del aporte sanguíneo y trabajamos nuestro glutatión, nuestro Vitadol, Curcumax y colágeno para la disminución del dolor. Y como una alternativa a la farmacología, es decir, utilizando la farmacopea de la medicina tradicional mexicana y china, pues tenemos Vitalite y ahí lo utilizamos en esa combinación maravillosa. Adicionalmente, usted puede poner Vitax, que es una combinación de vitaminas, minerales y antioxidantes que va a terminar de nutrir al cuerpo, pero básicamente este sería la propuesta para poder tratar esta condición. Así que bueno, pues